Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarlos nuevamente acá desde mi centro de operaciones. Su amigo, el licenciado Marlon López, docente del curso de Derecho Procesal del Trabajo número 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, específicamente la sección C del séptimo semestre. Les saluda cordialmente, deseando que pues el fin de semana haya sido reparador para todos y cada uno de ustedes, deseando que en este caso pues mis estudiantes hayan concluido con éxito y con esperanza pues su semana de exámenes. Entiendo ya concluyó la misma la semana pasada. El día miércoles tuvimos nuestro primer examen parcial. Preliminarmente les comparto, pues muy satisfecho por los resultados. Considero que pues el examen que se les trasladó pues contenía aspectos muy importantes que era necesario evaluar. Nuestros exámenes, al igual que pues en su futuro, muchachos, van a enfrentar ustedes sus exámenes profesionales, técnicos profesionales, sus privados, pues se van a dar cuenta que realmente cuesta y es un poco difícil en una evaluación, pues elaborar o conjuntar todo lo que se transmitió, todo lo que se vio. Me gusta, como siempre, como se los dije, y ojalá y ustedes sean pues críticos, objetivos en torno al contenido del examen. Fue muy claro al inicio de nuestras sesiones que iba a ser, digamos, como que mis exámenes los iba a elaborar basado esencialmente en torno a lo que yo les di en nuestras clases, en las transmisiones, el material que se les ha compartido. Tal vez a diferencia de otros cursos, tal vez yo no les comparto demasiado material porque considero que lo que elaboro para ustedes y lo que les comparto, pues recién en la tarde, hace un rato les compartí un material que vamos a utilizar para estas sesiones. Tendremos aproximadamente cerca de 10 sesiones, ya que entiendo que nuestro examen parcial, si no mal recuerdo, está para el 20 de abril de este año. Entonces tenemos pues aproximadamente unas 10 sesiones para abordar varios aspectos, varios temas que es importante y que son parte del contenido de nuestro curso. Disculpen, chicos, estoy buscando acá algo. Pues, repito, pues tenemos que desarrollar, aquí está, cierto contenido temático que pues está contenido básicamente saludos, Chinito. Tengo pendiente la de devolverte la llamada, mil disculpas, y trataré de hacerlo después de concluir mi clase. Pues decía, ¿no? Que los materiales están desarrollados con base en el contenido que tenemos que desarrollar en nuestro curso. Pues, y el que les repartí el día de hoy, pues no será la excepción. Entonces, pues ahí sí que al final de cuentas, repito, no, deseando que se encuentren bien en sus hogares, que se encuentren con salud, al lado de sus seres queridos, y mañana que pues aprovecho, ¿no?, esto para esta introducción para enviarles un saludo fraternal, un abrazo a la distancia, aunque sea virtual, para todas y cada una de nuestras compañeras estudiantes, a colegas profesionales, a mis amigas, a mi esposa, a mis hijas. Pues enviarles un saludo fraternal, ya que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día muy especial y muy particular, triste para la época reciente de nuestro país, en donde pues más de 40 jovencitas, mujeres, adolescentes murieron en un nefasto incidente. Y pues repito, curiosamente, pues en una época tan triste, pues se conmemora algo tan especial como lo es el reconocimiento para lo que en muchas sociedades ha existido, pues con el respeto que se merecen los colegas profesionales que
mencionan la palabra feliz día o las palabras feliz día de la mujer, pues más allá es grato y es bonito, o sea, y entiende uno el hecho de ser un día especial y uno pues quiere siempre lo mejor para nuestras mujeres alrededor de nuestra vida, nuestras mamás o nuestras hermanas. Pues tengo la bendición de tener a mi mamá y a mi hermana, que es, mi hermana pues colega profesional, repito, mi esposa, mis hijas y muchas mujeres que como mis compañeras de trabajo, mujeres juezas, muy particularmente a la licenciada Rosalba Corsante, es una gran mujer, una gran profesional, la menciono en mis transmisiones, en algunas ocasiones, ella, pues la menciono en algunas ocasiones, puesto que ella fue un pilar fundamental en mi crecimiento, en mi formación, me tomó de joven, de pues, inquieto, inmaduro en algunas ocasiones, allá cerca de 1994, cuando 93, 90, 94 para ser exactos, cuando ella me da la oportunidad de tener un primer interinato en los juzgados de familia y pues fue creyendo en mis capacidades, fue orientándome adecuadamente y bueno, es una mujer especial en mi vida y saludos madrina, mi madrina de graduación, pues otra mujer súper especial que ya no está en esta vida terrenal, mi madre espiritual, Ángela Sequén de Cárdenas, que en paz descanse, y pues en hace casi 3 años se ha ido y ya no está conmigo, era mi guía espiritual, y bueno, en fin, mi suegra, mi señora Hilda Alegría, en fin, hay tantas mujeres que están, repito, han estado en mi vida y que pues les conservo un lugar bien especial. Y todo esto lo menciono porque mañana pues es un día de conmemoración bien grande, bien especial para ustedes mujeres estudiantes, sancarlistas, y no solo pues de San Carlos, de toda cualquier universidad del país, y esto lo menciono así, puesto que si bien es cierto el objetivo principal son ustedes compañeras sancarlistas, pero también pues va para otras colegas profesionales, estudiantes que conozco y he conocido y que con quienes he compartido y gracias pues el día por eso, por la dicha de poder compartir de otras universidades que he tenido la dicha de compartir el conocimiento. Saludos a ustedes mujeres, a todas en general, un abrazo a la distancia, que la pasen súper bien, que estén bien al lado de sus seres queridos y que sea un día lleno de reconocimientos, lleno de agasajos. A mí me tocará pues con mis hijas y con mi esposa en la tarde noche, porque pues hay que trabajar, pero pues ahí estaremos haciendo los halagos y, la, y los momentos gratos para conmemorar eh, lo que en la historia ha pasado, la sangre que ha caído, las mujeres que han perdido la vida para que sus derechos, y en el tema pues creo que va muy de la mano con nuestro curso, puesto que los derechos laborales han motivado muchos movimientos, muchas luchas a nivel mundial en la historia, y las laborales esencialmente han motivado pues tantas, recuerdo que si no estoy mal, el Día Internacional de las Mujeres en conmemoración a las mujeres que murieron por la lucha de sus derechos laborales. eh, Ello motivó pues a que se considerara, pues no sé, no recuerdo cuántas mujeres murieron, creo que en la quema de una fábrica textil, por ahí si no mal recuerdo. En fin, pues hay mucho que analizar y considerar, y repito, pues en nuestra eh, historia reciente, el caso de las niñas que murieron del denominado hogar seguro. En fin, así que mi reconocimiento para todas ustedes, mujeres luchadoras, a quienes no son estudiantes, pero que a diario hacen que la economía de nuestro país también se vaya sosteniendo, vendedoras ambulantes, vendedoras de comida, vendedoras de jugos. Tengo una vecina que hace, bueno, nos vende jugos ahí en las mañanas y los fines de semana. En fin, a todas y cada una de ustedes, pues mi reconocimiento y un abrazo, y que Dios les bendiga y les provea de lo que desean en su corazón. Y bueno, pues ahora ya entrando en materia de nuestro
curso. Hoy pues tenemos que empezar, muchachos, con la segunda unidad. Les preparé hoy un material que abarca un poco de lo que tenemos que hablar. Saludcita al cafecito de la tarde. De lo que tenemos que hablar son 15, no, 2, 4, son 30 diapositivas. Vean, chicos, aquí va para ustedes, mis estudiantes. El contenido pues tiene un parte de este material, parte de lo que ya vimos, una parte final de la clase, de la última clase que tuvimos. Sin embargo, pues es importante, siempre me gusta pues anclar un contenido con otro y agregar algún tipo de información que pueda ser útil y para ustedes. La mayor cantidad de diapositivas que van a ver ustedes, chicos, está relacionada con la distribución y la competencia que tienen la sala de apelaciones, como los que tengan ya la oportunidad de tener el material en sus manos, pues verán que cerca de 12, 14 diapositivas están vinculadas sobre cómo está la distribución de los juzgados por salas, es decir, cada sala de apelaciones tiene distribuidos ya previamente cuáles son sus juzgados jurisdiccionales o viceversa. Cada juzgado ya sabe cuál va a ser o cuál es su sala jurisdiccional. Ahí en el material pues les comparto algo novedoso, y es de que a la luz de las modificaciones que se han dado desde el año 2019, este año fue interesante, puesto que la Corte Suprema de Justicia, en amparo o en utilización a las facultades que le da la Constitución y en su caso la ley del organismo judicial, pues decidió organizar en pluripersonal, algo que ya hemos venido hablando en sesiones previas. Decidió convertir en pluripersonal los juzgados de trabajo de nuestro país, y pues al punto de que ha habido pues varias etapas en las cuales se ha convertido en pluripersonal, repito, a la gran mayoría, aclaro, gran mayoría de juzgados del interior del país que tienen competencia para conocer y resolver asuntos de trabajo. Ahí van a ver ustedes cuáles son los que tengo yo conocimiento hasta el momento de que están funcionando como juzgado pluripersonal, es decir, que hay más de dos jueces sí, de hecho más de dos jueces, porque por ejemplo en el juzgado de admisibilidad que funciona acá en el departamento de Guatemala, vamos a encontrar que fijos hay tres jueces, juez A, B y C, y una cuarta juez que recientemente, hará un par de semanas y mucho, la jueza de trabajo y la jueza, perdón, nombrada para conocer y juzgar las faltas laborales, se le amplió su competencia y está apoyando en el trámite de demandas al juzgado pluripersonal de admisibilidad o de admisión de demandas. Entonces es una medida pues temporal que la Corte ha asumido para agilizar el trámite de las demandas que se encuentran pendientes de darles trámite en el juzgado de admisibilidad. Pero aquí a detalle lo veremos en el documento que se les envió, muchachos. Igual a las personas que estén interesadas en que les comparta este material y que no son parte de mi curso, pues me pueden escribir al Messenger o al WhatsApp. De hecho, alguno de ustedes llama, de alguno de ustedes lo ha hecho y yo les he compartido el material. Igual esto pues existe, igual está abierta la posibilidad que se los comparta también. Tal vez alguno de ustedes escuchará algo raro en mi voz, pues tuve una molestia dental, lamentablemente pues un relleno se me quebró, y pues esperando estoy que me dé cita mi médico para poder ir claro, con mucho gusto, Rachel, ahí lo subiré, claro, gracias por la observación, ahí lo vamos a compartir también. Oye, gracias. Pues les decía, tengo un relleno, se me cayó, y hay una parte de la muela que me pasa rozando la lengua, y por eso a veces pues me lastima, y obviamente tengo que mover un poco la lengua para que no me lastime más de la cuenta, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a entrar en materia, en nuestro material. Este es el material que se les compartió el día de hoy. Se llama Aspectos Generales y Figuras Procesales del Juicio Ordinario previas al juicio oral, y un segundo aspecto o punto que es la organización de los tribunales de trabajo, ¿sí? Bueno,
Para entrar en materia, primero pues tenemos que recordar de que dentro de la rama laboral o de la rama del derecho del trabajo existen varias clases de conflictos, ¿sí? Tenemos los conflictos de carácter individual y los conflictos de carácter colectivo. Recuerdan ustedes que en nuestras sesiones previas yo les hablaba sobre los conflictos individuales, cuando o entre quienes se generan estos conflictos y a qué se refieren, y es de que básicamente pues es cuando reclama el, se reclama el otorgamiento el reconocimiento de un derecho que está establecido en la ley para un trabajador, pero que el patrono no se lo reconoce o no se lo otorga. Entonces, pues ahí surge el conflicto de carácter individual o las demandas individuales, en donde, pues de igual manera, se están reclamando derechos ya restablecidos en la ley. Los conflictos colectivos, dentro de los cuales encontramos los conflictos de carácter económico-social y los conflictos de carácter jurídico. En caso de los conflictos colectivos, pues recuerden ustedes, se los expliqué ya en sesiones previas, estos surgen con la intención de que un grupo de trabajadores legalmente organizado presenta ante su patrono un requerimiento o una solicitud para modificar derechos que ya están establecidos o en las leyes ordinarias laborales o en un pacto colectivo o un convenio colectivo. Entonces se busca la modificación y eso va de la mano con ese carácter, lo hemos comentado ya con antelación, ese carácter dinámico, ese carácter progresivo de los derechos laborales. Los derechos laborales generalmente, muchachos, están creados, considerados o concebidos para ser en su momento modificados para beneficio del trabajador. Entonces hay un principio que se llama un principio de progresividad o un principio también que hay un límite, un principio, perdón, de no regresividad, es decir, que los derechos no pueden regresar del piso que está establecido. El artículo 106 constitucional advierte que los derechos, todos los derechos establecidos en la Constitución y en todo el andamiaje jurídico de carácter laboral constituye un mínimo llamado a ser superado a través de, entre varias cosas, se menciona el tema de la progresividad, de la mejora de los derechos laborales. Se habla de un piso, es un mínimo, que de ese mínimo nadie se tiene que bajar. Entonces, y ese mínimo está llamado a ser superado. O sea, tenemos un piso, pero no un techo. Claro, está de acuerdo y va de la mano. Tal y lo señala, lo reconoce el Código de Trabajo, lo reconocen también instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que genera la génesis, da el punto de partida, el fundamento legal para hablar de esa progresividad. Al hablar de esa progresividad, estamos hablando de que sensatamente será sí y siempre sí, las condiciones económicas lo permiten. Entonces, entendamos que ese incremento, mejora de los derechos de los trabajadores, individualizados o para cada uno, pero reclamados colectivamente, pues está llamado a ser superado siempre dentro de esa dinámica que engloba el cuarto considerando, creo yo, del Código de Trabajo y esa progresividad que señala el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Araceli pregunta, ¿en el Código de Trabajo se encuentra regulado el maltrato o acoso laboral? No, no está regulado. Le puedo citar una ley guatemalteca vinculada, tal vez no del todo, en cuanto al, digámoslo así, acoso laboral o un cuerpo normativo de naturaleza laboral, no, pero sí hay uno de carácter penal, que es la ley contra el femicidio. La ley contra el femicidio establece varios tipos de violencia contra la mujer, hablando de la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Y dentro de la violencia entendamos, física, puede encontrarse esa
agresión a esa, en un momento determinado, a esa indemnidad sexual, hablando de, por ejemplo, aquellas situaciones lamentables y tristes que se dan cuando un patrono, un jefe, dentro del ámbito laboral, obliga a una mujer a tener relaciones de carácter sexual, sea la vía que sea en su caso, y, esta posición de mando, digamos, del patrón o del patrono, del jefe, por sobre el trabajador o trabajadora, porque pues también hay hombres que han sido objeto de vejámenes de esta clase, pues genera esa condición de esa violencia, pero en el caso pues, de la ley contra la mujer, de la ley de violencia contra la mujer, es solo pues obviamente la protección que se le da específicamente a las féminas, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que considerar que el Código Penal incluso habla del delito de coacción. El delito de coacción puede dársele un tinte también de carácter coactivo en materia laboral, porque pensemos que el delito de coacción es obligar a hacer a alguien, obligar a hacer algo a alguien que no quiere hacerlo, que no es su deseo hacerlo, y hablemos de que el tema de la coacción puede verse también, puede utilizarse como figura delictiva para presentar las denuncias pertinentes en contra de la eh, del acoso en el ámbito laboral. Y ojo que la ley de femicidio sí menciona el ámbito de carácter laboral, lo incluye dentro de algunos de los escenarios en los cuales puede darse este tipo de violencia contra la mujer. Entonces hay que hacer un encuadramiento. Ahorita no recuerdo el número, pero recientemente, no tiene mucho tiempo, se aprobó el convenio 190 y algo, 90, híjole, no me acuerdo, eh, en torno a la discriminación o el acoso laboral. Creo que ambas figuras están reguladas en este convenio de la OIT. Prometo conseguírselos para la próxima sesión. En torno a este convenio se habla algo del acoso laboral. Entonces, primero Dios, no lo olvide y por ahí les tengo ese dato. Acá, por ejemplo, Araceli insiste, y con esto voy a concluir esta interrogante. Si es el hombre, pues en este caso puede considerar usted la posibilidad de hablar de algún tipo de coacción o de amenaza en contra de la integridad de él como hombre. Entonces hay que considerar, pero acoso laboral como tal no existe legalmente regulado en nuestra legislación, no está regulado. Habrá que ver alguna figura penal que pueda ser utilizada, en su caso, en contra del agresor, o sea, del sujeto activo del delito. Sí, bueno. Entonces, pues aclaramos el tema de los conflictos de trabajo. Acá, pues repito, pues los conflictos, les hablaba de los caracteres, no ahondo en el tema, en una explicación más amplia sobre el tema de los conflictos colectivos de carácter económico, social o los jurídicos, porque será pues objeto de estudio de nuestra siguiente clase. Bueno. La siguiente diapositiva, aquí menciono yo, dice materia de conocimiento de los juzgados de primera instancia. Acá pues está contenido, lo vimos ya en sesiones pasadas, sin embargo se los traigo acá para que tengamos presente qué es a la orden Araceli, qué es lo que es objeto de conocimiento de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Cabal es el decreto al que hacía mención. Hablando acá de la materia de conocimiento, es decir, en qué casos pueden ser competentes o tienen competencia los jueces por razón de la materia, es decir, por ser una cuestión de carácter laboral. Los encontramos establecidos en el artículo 292 del Código de Trabajo. Dice: todas las diferencias o conflictos individuales. Oigan, vean aquí la primera parte. Todas las diferencias o conflictos individuales. O sea, un solo trabajador. Y aquí voy a aprovechar para mencionar algo. Vean, chicos. Hoy precisamente con mi compañero, y no sé si algún colega abogado pueda estar escuchando la transmisión o la vaya a escuchar. Pero hoy compartía con mi colega de acá del juzgado una situación. Y es de que él me comentaba que le habían asignado una demanda con más de 300 trabajadores, una demanda ordinaria, laboral, con más de 300 trabajadores, como actores, ¿sí? Esta demanda la promueven contra el Estado, están buscando el otorgamiento de un beneficio, algo así, según me explicaban. A ciencia cierta no sé de qué se trata, pero quiero compartir una reflexión que hacíamos con él. Vean, a veces los abogados, no sé por qué razón,
No encuentro yo una explicación, pero a veces los abogados hacen este tipo de demandas en las que incluyen, partamos 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 trabajadores. Hay un problema con eso. Yo no sé, repito, yo no sé si temen de que se planteen acumulaciones, no sé, que es una de las figuras de las cuales vamos a hablar, pero promover una demanda con más de pues, un actor, con más de un trabajador, un actor, es un poquito peligroso. Primero porque pues no tenemos la capacidad, la infraestructura para tener albergados en una sala de audiencias aquí en el centro laboral, si mucho tenemos para, por ejemplo, en la sala de vistas, si mucho con el tema del distanciamiento y todo el tema del COVID y todo, si mucho tenemos espacio para 10 trabajadores, si mucho. Me dice él, ¿y dónde vamos a meter a tantos trabajadores? Me dice mi colega, pues ni modo, compadre, anda a buscar el estadio Mateo Flores, que será el único lugar en donde vas a tener la posibilidad de tener a las 300 personas ahí juntas. De allí, o el Teatro Nacional, posiblemente, pero ¿qué control humano puede haber? Realmente, seamos sensatos, humanamente, ¿qué control puede haber para decir que las personas, todas las 300 y la madre, en este caso, y fracción, texto, palabra madre, disculpen madrecitas, pero es un término coloquial que a veces lo usamos frecuentemente o que frecuentemente lo usamos en el lenguaje. Pero ¿dónde vamos a meter a más de 300 gentes? La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia tiene capacidad así, a ojo de buen cubero, para unas 200 personas, tomando en cuenta el distanciamiento que tiene que haber. ¿Dónde vamos a meter a 300 gentes? Problema 1, infraestructural. No tenemos infraestructura capaz que permita poder celebrar esa audiencia con todos los trabajadores. No la tenemos. Y yo voy a esto. O sea, van a aprender ustedes, chicos, y ya primero Dios, en unos días voy a empezar a hacer estas transmisiones que les ofrecí, transmitir desde mi sala de audiencias, el desarrollo de las audiencias de juicio oral, van a ver ustedes cómo las vamos celebrando. Chicos, o sea, tenemos que tener el control de quiénes están. ¿Y qué control puede tener el juez de ver si tiene las 300 gentes ahí? O sea, humanamente o materialmente es imposible. A menos que los encerremos a todos en un lugar y que Dios nos ampare. Pero de allí, o sea, hubo una audiencia, me recuerdo, que la llevó un juez, el licenciado Fabián Ramos, Barahona, ex juez de trabajo. Saludos, Fabián. De repente escucha la transmisión. Él se retiró para pues, trabajar por su cuenta. Fabián celebró una audiencia, creo yo, como con 75 o 100 trabajadores. Pero en la sala de audiencia, sin mucho estaba, porque son pequeñas, el abogado, un trabajador, la parte demandada y su abogado, 4 personas. El resto estaban en la calle. O sea, ¿qué garantía había o tuvo el juez de que todos estuvieron presentes durante todo el tiempo que duró la audiencia? Ninguna. La verdad, ninguna. Lo comparto porque si es una reflexión que ustedes como futuros abogados, o si algún colega lo escucha, considere que tan viable, que tan claro, busca que en una sentencia se resuelva el caso de 300 gentes. Vale. Dejemos el tema de infraestructura, ahí vemos cómo vamos saliendo y lo buscamos cómo arreglarlo, pero la audiencia va porque va, ¿sí? ¿Qué artículo dijo? De artículo no recuerdo haber mencionado ninguno, pero yo hablé de la ley contra el femicidio, hablé del Código Penal en cuanto a las figuras delictivas, hablé del convenio. Bueno, en el tema de lo que estoy hablándoles, del materia de conocimiento, o sea, qué casos pueden conocer los jueces de trabajo, es el artículo 292. Araceli, el 292 fue el que mencioné. Oye, ahí está en el material, 292. Bueno, dejemos el tema infraestructura, logística, vemos qué hacemos. Como le decía a mi estimado colega, mirá, solo que te vayas al estadio, pidas que te presten el estadio o el Teatro Nacional y lleva a cabo ahí la audiencia. Imagínense todo lo que habría que hacer para esa logística.
Pero igual, yo considero, pues, puede ser justificable porque los colegas abogados, yo he sabido, por ejemplo, acá en Santa Rosa, en Cuilapa, la jueza de trabajo dictó una sentencia de más no recuerdo, si les digo una cantidad ahorita, les miento, me puede que me equivoque, una sentencia grande, una sentencia que creo que le salió de 500 hojas, imagínense, eso sí me acuerdo, que mencionó. O sea, una sentencia de 500 hojas, imagínense ustedes. Alan, realmente es complicado. Pero hay algo más que quiero que consideren. Y yo he tenido procesos que se han quedado estancados y no han podido avanzar porque los trabajadores se van muriendo. Tengo un caso en el que lamentablemente son personas grandes y se han ido muriendo. Más con el tema del COVID, muchachos, a la madre. Y ojo, ustedes, por ejemplo, aquí pues les comparto algo que procesalmente puede pasar. Bueno, mire, Lick, pero ahí está el procedimiento del 85, el artículo 85, hay que declarar beneficiarios. No, señores, ese procedimiento no procede allí, no procede. Porque el artículo 85 del Código de Trabajo, que es la declaratoria de beneficiarios post-mortem, ese procedimiento, que es un procedimiento en el que se tramita en la vía incidental, es un procedimiento que está establecido cuando el trabajador está trabajando, ¿sí? Y estando vigente la relación laboral, se murió el trabajador. Bien. Y hay discrepancia o en su momento duda sobre a quién deben de pagársele las prestaciones o incluso la indemnización, porque el Código de Trabajo establece que también puede gozar de una indemnización. Recuerdan que veíamos el otro día sobre el derecho constitucional de la cónyuge supérstite y sus hijos menores a percibir una indemnización post-mortem, o sea, por la muerte del trabajador. Pero ojo, o sea, la declaratoria es cuando está reconocida la relación laboral, en su caso, y el trabajador fallece. Y hay derechos que están establecidos, como la indemnización, o el aguinaldo, el bono 14 y sus prestaciones laborales, que están ya reconocidas de cajón. En esos procedimientos, en donde existe esa relación y está determinado cuáles son los derechos, puede utilizarse esa figura. Pero en los casos en donde yo, por ejemplo, les estoy compartiendo, el caso que que tengo acá, los demandantes estaban pretendiendo que se estableciera un derecho para ellos. Estaban buscando que se estableciera un derecho que tenían algún bono. Entonces ellos estaban pidiendo ese bono. No sé, en el caso de estos 300, más de 300 trabajadores, allí la situación se complica. ¿Por qué razón? Porque no podemos utilizar el procedimiento del 85, porque allí se está buscando, el 85, Axel, se está buscando que se declare los beneficiarios de un derecho ya establecido, ya reconocido. El problema es en aquellas demandas cuando se busca que el derecho se reconozca. Entonces allí no puede utilizarse el 85. Allí tiene que utilizarse una figura propia del derecho común, propia del derecho civil, procesal civil, y es que en su caso sean los herederos, ¿sí?, los que peleen esos derechos. Sabemos positivamente, muchachos, que cuando nos morimos, ya vieron civil 4, creo que ya pasaron por su curso de derecho civil, saben que existen derechos que persisten después de la muerte, derechos post-mortem. Hay derechos, obviamente, cuando uno muere, pues hay derechos que persisten y obligaciones también, ¿sí? En ese contexto, pues es necesario realizar un procedimiento que va, un proceso sucesorio, no procedimiento, un proceso sucesorio con la finalidad de que en este proceso sucesorio se determinen los derechos, las obligaciones, quiénes van a ser los responsables o beneficiarios. En su caso, pues determinar la mortual, o sea, esa figura procesal que va a responder, ¿sí?, legalmente. Ya esa figura procesal es la llamada, según el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Civil, es la llamada a responder por los derechos y obligaciones que puedan corresponderle a la mortual, que pudiesen corresponderle al fallecido. Pero como ya ha fallecido, ya viene la mortual y obviamente aparecen los herederos. Entonces,
por cada persona que fallezca en estos procesos en donde se va a buscar la constitución de un derecho, que es lo más común en este tipo de demandas, imagínense, se muere uno, se para el proceso, se muere otro, se para el proceso, se muere otro, se para el proceso, hasta que y el proceso no va a poder continuar hasta que comparezcan a juicio el administrador de la mortual. O sea, la persona que legalmente va a responder por esa mortual, por eso que se llama mortual, que es la que esa figura que es la que se establece legalmente para responder por las obligaciones y pelear por los derechos. Este caso que yo les comparto se ha venido quedando así, lamentablemente, porque incluso me tocó que enmendar el procedimiento porque erróneamente una colega profesional utilizó el procedimiento del 85 y pues, algunos colegas lo hacen. Les hago la reflexión, se los comparto para que analicen si es pertinente o no utilizar a su criterio, revisen si es pertinente o no utilizar la figura de la declaratoria de beneficiarios post-mortem. Aclaro. En su caso, pues, como repito, pues lo traigo a colación porque hoy precisamente hablábamos con el colega y él me compartía, por ejemplo, el caso de un caso que tuvo en el que eran varios trabajadores y resulta que una trabajadora el día de la audiencia amplió su demanda y al ampliar su demanda pidió que el juez se inhibiera de conocer porque sus reclamaciones las iba a promover en el juzgado, en un juzgado del interior, porque ella trabajó en ese departamento. Entonces, allá es donde iba a tener que plantear ella su demanda. Se quedó parado el proceso, la audiencia se suspendió, entre tanto, se le sacaba a ella procesalmente hablando del proceso y se mandaba una copia certificada de las actuaciones al juzgado que iba a seguir conociendo. Y se tuvo que suspender la audiencia y reprogramar una nueva. Vean, hay muchas vicisitudes que pueden dar. Si lo traigo a colación, chicos, para que pues, lo consideren ustedes como consejo, algunos colegas profesionales, pues hay un poquito de dificultad con eso. No digo que sea así en todos los casos, ¿no? Hay casos que pues ha pasado y que se demandan varios trabajadores y que se tramita sin ningún inconveniente, pero hay otros en que sí se genera alguna dificultad para esa tramitación. ¿Estamos? Bueno. Acá yo les hablaba sobre el ámbito o las cosas que pueden conocer los jueces de primera instancia. Se mencionaba diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores. Acuérdense de que bueno, el tema de los conflictos colectivos de carácter jurídico se tramitan por la vía del juicio oral, por medio de un juicio ordinario en la vía oral. En este caso hay que diferenciar que son conflictos colectivos de carácter jurídico, pero lo veremos el próximo semestre. Segundo aspecto dice todos los conflictos de carácter económico una vez se constituyen en tribunales de arbitraje o de conciliación, lo veremos en nuestro próximo semestre. Juicio para la disolución judicial de organizaciones sindicales y conflictos que surjan entre estas, es decir, puede ser que haya un pleito entre dos sindicatos, hay entidades estatales en la mayoría de casos, si no es que en todos, en donde existe o coexiste más de un sindicato. Creo que en Ministerio de Salud, tal vez alguien tiene el dato, pero recuerdo, si no estoy mal, creo que hay como 15 sindicatos en el Ministerio de Salud. Nuestras leyes permiten la organización y la pluralidad de organizaciones sindicales. Por ejemplo, en el organismo judicial existen 3 sindicatos de trabajadores. A los jueces no nos dejaron organizarnos. Pero acá, pues, entre auxiliares judiciales hay 3. Luego, en LIX, por ejemplo, creo que tiene 8 o 10 sindicatos. El Ministerio de Educación no sé qué tantos sindicatos hay, pero en fin, se permite, la legislación permite la pluralidad de organizaciones sindicales. Puede ser que entre ellas surja un pleito, porque dice, o sea, podemos conocer nosotros, empresa portuaria tienen también como 3 o 4, gracias Alexander, vean, la ley lo permite, de hecho el Código de Trabajo no pone muchas trabas para organizar sindicatos, un mínimo de 20 trabajadores, y sumemos, gracias Sergio, el Congreso tiene 3, entonces, vean, esta pluralidad, excepto, o sea, hay cierto, o sea, organizarse pueden, pero plantear reclamaciones de carácter colectivo, de carácter económico social,
no pueden hacerlo cualquiera, tendrá que negociarse con el sindicato mayoritario, según lo que establece el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece que pueden haber varios, pero la negociación colectiva, el derecho preferente lo tiene la organización mayoritaria. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque puede ser, muchachos, que pues un sindicato, gracias Gaby, un sindicato, ay, hay 5, dice Gaby. Hola Gaby, gusto saludarte. Gaby, nos orienta acá en relación a lo del Congreso, ya hay 5 sindicatos, dice. Les mencionaba que puede ser que surja pleitos entre los sindicatos, puede ser que, no sé, que el derecho preferente se lo estén discutiendo y que pidan que un juez determine quién es el sindicato mayoritario, por ejemplo. O puede ser que una organización patronal pida la anulación, la disolución de un sindicato. Vemos que el Código de Trabajo establece las causales por las cuales puede solicitarse la disolución de una organización sindical. Entonces, el juez de primera instancia de trabajo es el que está facultado por la ley para conocer de estos casos. Luego dice, para conocer de cuestiones de carácter contencioso en materia de seguridad social, una vez que la Junta Directiva una vez que la Junta Directiva del IX resuelva. Y aquí les pongo, por ejemplo, chicos, anoten aquí en este último párrafo, ver artículo 414. En este párrafo que se relaciona con el IX, ver artículo 414, dice, si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio, hablamos de previsión social en general, óigase, vejez, invalidez, sobrevivencia, reembolso de gastos médicos, deducción de daños y perjuicios, hasta de responsabilidades por negligencia médica, cualquiera que sea, pero de naturaleza o de reclamo de previsión social o seguridad social, porque aquí entran ambas cosas, previsión social o seguridad social. Dice, si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio, se niega formalmente y en definitiva debe demandarse aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Entonces, aparte de lo que regula el 292, tengamos presente lo que regula el 414. ¿Estamos? Hola Marlene. Luego tenemos, dice, que en los casos donde la cuantía exceda de 100 quetzales, esto es un poco contradictorio, puesto que, por ejemplo, en el juzgado de paz hemos visto que tiene competencia por razón de la cuantía de hasta 3,000 quetzales. Entonces, es un poquito contradictorio esta competencia, pero bueno, está establecida en la ley y hay que citarla. Dice todos los demás asuntos que determine la ley, es decir, acá el legislador dejó abierta la puerta para que otros asuntos que fueran legalmente considerables sean conocidos por el juez de primera instancia de trabajo. ¿Estamos? Pues. Competencia de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Acá yo les cito básicamente los artículos en donde están establecidos ciertos aspectos, como por ejemplo el artículo 300, que regula la creación de las salas de trabajo, el 301, cómo se integra, el 302, las calidades que deben de tener los magistrados, el 303, cuál es su competencia o el conocimiento o a qué se refiere, y ahí cito el párrafo del 303 más adelante, el 304, la presidencia, es decir, cuáles son las responsabilidades del magistrado presidente de la sala, porque la sala se integra por un magistrado presidente y 2 vocales. Entonces, el presidente tiene, digamos, entre comillas, más responsabilidad que los vocales, principalmente responsabilidad administrativa, de hecho también pues gana un poquito más que los otros vocales. Entonces, acá encontramos qué competencia tienen ellos, y aquí se las cito. Luego el artículo 305, la distribución del trabajo, artículo 306, el personal, o sea, cómo va a estar cómo va a estar integrado cómo va a estar integrada las salas con su personal auxiliar. Acá les cito el artículo 303. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado, recuérdense que en la sesión pasada, si no mal estoy, la del lunes pasado, la del sábado, porque el lunes no di clases, los dejé descansando, la que tuvimos el sábado pasado, que abarcamos los aspectos que estaban, ni siquiera necesario concluir para nuestro curso, les hablé sobre esa competencia por razón de grado. Entonces, tenemos un primer grado, lo que conocemos nosotros,
en primera instancia, y segundo grado, que es lo que conocen las salas, por eso acá la palabra grado, y se conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o en consulta. Ojo, que también acá hay una falencia, hay una omisión, porque no lo cito o tal vez no corrijo, no le pongo mucho énfasis en este momento, que será objeto de nuestro estudio en el próximo curso, y es lo relativo a ahorita les digo. Ok. Acá les hablaba yo del artículo 303 y la palabra en consulta. Vean, chicos, y apunten esto porque es para su privado. Pregunta de privado. ¿Cuál es el único caso que existe en materia laboral en el cual obligadamente una resolución del juez de trabajo debe elevarse en consulta a la sala? Y la respuesta, porque aquí dice cuando proceda la apelación o en consulta. O en consulta, ¿sí? Dice, incluso, por ejemplo, acá ustedes, dice, cuando en grado de las resoluciones del juez de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje. Aquí, del tribunal de arbitraje, pues, procede, se menciona, puesto que este tribunal de arbitraje, cuando emite una sentencia o laudo arbitral, está sujeta a apelación. Entonces, por eso se habla de en grado. En grado implica que la resolución puede ser apelable y esa apelación la tiene que resolver la sala. El juez de primera instancia, o en este caso el tribunal de arbitraje, únicamente tienen por interpuesto el recurso y lo elevan y lo mandan a la sala. Se dice elevar porque en grado se entiende que hay una competencia superior, o sea, en segundo grado, que va a conocer y resolver de estas apelaciones. Y acá yo le cito el tema de la consulta y su pregunta para el privado, ¿cuál es la única resolución en materia laboral que debe de elevarse? Ojo, no puede, debe elevarse en consulta. La encontramos en el artículo 394, segundo párrafo, y es la resolución que dicta el juez de trabajo en la cual se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Vamos a aprender en el próximo semestre, chicos, ese procedimiento de conciliación que cuando fracasa, las partes le pueden pedir al juez o le piden al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga, de la huelga. Los trabajadores le piden al juez de trabajo, el juez de trabajo, previo cumplimiento de un procedimiento, que repito, será objeto de estudio en nuestro próximo semestre, viene y decide sobre esta legalidad o ilegalidad del movimiento. Independientemente de lo que declare el juez, esa resolución la eleva en consulta, se la manda a los magistrados de sala, su sala jurisdiccional, y les dice, señores magistrados, elevo en consulta a ustedes la resolución emitida con fecha tal que contiene la declaratoria de ilegalidad del movimiento o de legalidad del movimiento. Entonces, ese es el único caso, repito, hasta el momento, no recuerdo yo, no tengo conocimiento de otro, y si alguno encuentra una disposición laboral que regule esta famosa consulta, pues compártala acá con nosotros, pero repito, de lo que yo recuerdo, de lo que yo tengo conocimiento, es solo en los casos en donde se declara la legalidad o ilegalidad del movimiento, que se va en consulta. ¿Estamos? Bueno, esto es dentro de lo que puedo hablarles de la competencia de las salas. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva, chicos, vamos a encontrar, aquí les cito algo, disposiciones generales
del juicio ordinario. Vean, muchachos, en el juicio ordinario es importante en su tramitación, para conocer su tramitación, aprender esa tramitación, es necesario que conozcamos de ciertas disposiciones que van a estar siempre presentes en el trámite del juicio. Primero, parte de aquí pues más o menos es algo de lo que ya hablamos en sesiones previas, pero me gusta siempre reiterarlo y tal vez de una manera más resumida. Por ejemplo, el impulso procesal de oficio e inmediación procesal. El juicio ordinario laboral, su trámite debe ser actuado e impulsado de oficio. O sea, se le transmite al juez, al juzgado, la responsabilidad de que el proceso se vaya tramitando, impulsando de oficio, ¿sí? Va avanzando. Vemos que las disposiciones que vamos a conocer y van a aprender ustedes a dominar en el trámite del juicio ordinario advierten que existe una secuencia cíclica, dinámica y que va empujándose solita de acuerdo al contenido de las normas. Mucho se le carga al juez, por ejemplo. Bueno, la demanda sabemos que pasa por la responsabilidad de un trabajador o de un patrono que quiera demandar a alguien con quien haya tenido o sostenido una relación laboral. Luego, ¿qué otra cosa corresponde a las partes? Bueno, por ejemplo, como dice que es impulsado y actuado de oficio, dice el 335, si la demanda llena todos los requisitos legales, el juez convocará a las partes a una audiencia de juicio oral, a la cual, previniéndoles de presentarse con sus pruebas, les está advirtiendo que a esa audiencia de juicio oral tiene que llegar con todas sus pruebas, a efecto de recibirlas en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no llegare. Bueno, van a ver ustedes esa dinámica y quiero que lo veamos así práctico, veámoslo sencillo. El día de la audiencia, ese impulso se da, el juez instala la audiencia, verifica la presencia de las partes, los identifica y bueno, pregunta a la parte actora si tiene alguna ampliación o modificación a su demanda de acuerdo al 338. El actor dice que no, el juez le dirige y le deja el uso de la palabra a la parte demandada para que plantee las defensas que estime pertinentes. El demandado decir, mire señor juez, voy a plantear excepciones dilatorias, por ejemplo, si el actor no llega, pues se le tiene que dar audiencia y se le tiene que mandar a notificar, vencido esa audiencia, el juez debe de resolver las excepciones dilatorias. Si la declara con lugar, debe de hacerle saber a la parte de actora que subsane los requisitos de su demanda, por ejemplo, o si la declara sin lugar, pues inmediatamente de oficio señala audiencia para juicio oral. Y ahí se va dando ese impulso. Y luego vienen a juicio oral, o por ejemplo el demandado no contestó la demanda, y ofreció prueba, pues el juez ordena y señala de una vez la prueba para recibir, la audiencia para recibir esa prueba. Luego el juez sigue de acuerdo al 345 y 346. Si no hubo reconvención, pues en todo caso, 340, si ya se contestó la demanda y no hubo reconvención, el juez busca un diálogo conciliatorio con las partes. Vamos, pero es el juez el que debe de llevar esa dirección. Luego, no hay arreglo, de acuerdo al 345, así lo señala, si no hubiera arreglo o avenimiento entre las partes, el juez procederá a recibir la prueba. Bueno, ve cómo está ofrecida la prueba en la demanda, procede a diligenciarla sin necesidad de que haya exigencia o requerimiento, porque dice que el juez deberá recibir la prueba. O sea, es un mandato, es una carga responsable, una responsabilidad que tiene el juez. Luego recibe la prueba, termina de recibir la prueba del actor, sigue y va a recibir la prueba de la parte demandada y ahí termina el juicio. Bueno, si hay que recabar informes o si hay otra segunda audiencia, se espera a que se señale, o si por ejemplo no se ha recibido algún informe, se le fija nuevamente plazo, pues nos toca a nosotros. Nos corresponde a nosotros darle ese impulso de oficio. El 358, si no estoy mal, nos señala, dice si la parte demandada no viene a juicio, el juez dictará sentencia, sin más trámite. Sin más trámite, dice. Luego hay otro artículo más adelante que nos señala que si ya recibimos todas las pruebas, en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días, hay que dictar sentencia. Dice el juez, dictará sentencia. O sea, ahí vemos en estos artículos, chicos, que se evidencia ese
impulso procesal de oficio y esa inmediación. La inmediación la hacemos más viva al momento de llevar a cabo la audiencia de juicio oral. ¿Sí? Bueno. Otro aspecto importante que les reitero acá, que no es necesaria la intervención de asesor. El 321 no lo exige. Es decir, recuerdan que les he contado y en algún momento verán ustedes alguna audiencia en la que no viene el actor, no viene asesorado con abogado o en la parte demandada. Yo les he contado cómo he llevado estas audiencias y lo que se privilegia acá es el derecho de defensa material. Lo que se privilegia acá es darle por la oportunidad a las partes para que se defiendan. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos haciendo nosotros. Por eso el Código de Trabajo, para no cargarle o no generar, a diferencia del juicio oral común o del proceso civil común, en términos generales, exige la presencia o la asesoría de un abogado. Permite la asesoría de un estudiante de la Facultad de Derecho, ¿sí? De las universidades del país, pero para determinados casos. Pero en algunos casos se exige la presencia de un abogado. Acá el 321 dice, el 321 permite, dice que no, o sea, señala que no es necesaria la presencia de abogado, pero si compareciera alguien asesorando, podrá ser un abogado activo, un estudiante de derecho y un dirigente sindical cuando defiende a un trabajador que es parte de su organización sindical, es decir, que está afiliado a la organización sindical. Estos son los casos en donde puede comparecer una persona asesorando o realizando una asesoría en el trámite del juicio ordinario. Siguiente, pues se habla de gestiones orales. Pues el 322 señala de que las partes pueden realizar gestiones orales. Luis, híjole, depende, pero mínimo 1 año, máximo 3, 4 años. Depende de las circunstancias. Lamentablemente, pues hemos tenido serias dificultades con la carga que ha habido en exceso en los órganos jurisdiccionales de trabajo. Eso ha motivado, pues que por ejemplo yo aquí les cito y más adelante lo veremos, la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 modificó la naturaleza de los juzgados de trabajo, convirtiéndolos en pluripersonales, puesto que tal y como lo mencioné en algunas sesiones previas, económicamente era menos costoso por el tema de la infraestructura, o sea, era más, le voy a dar otro enfoque, era más costoso eh, crear más juzgados por el costo que iba a implicar una infraestructura adicional que meter en el juzgado a otro juez y a otros auxiliares judiciales, el costo era menor. Por eso fue que se fueron por la vía de los juzgados pluripersonales. Antes éramos 15 jueces de trabajo, ahora somos 30 jueces de trabajo. Sí, o sea, en su caso, de hecho, cuando los trabajadores, aquí rapidito para responderle a José y a Stanley, sí es posible llegar a una audiencia sin auxilio de abogado, es viable, la ley no exige, o sea, vamos a que en su momento se nos advierte la posibilidad de cumplir con esa sagrada defensa, darle vida a esa defensa material, no la defensa técnica, la defensa material, que es la más privilegiada por convenciones como la Convención Americana de Derechos Humanos en el tema de las garantías judiciales, artículo 8, ahí van a ver ustedes estas garantías que están establecidas para respetarse, y dentro de ellas está el que la persona que está enfrentando un proceso de cualquier clase tenga derecho a defenderse materialmente. A eso se refiere ese principio, y aquí pues el Código de Trabajo desde 1960 61, 62 lo permite, y permite que sea esa defensa material. Entonces, igual, repito, no es necesario que haya un abogado. Y dice, licenciado, y en una gestión oral, y si no hay mediación de defensa técnica, el trabajador puede preguntar sus dudas o a qué se refiere con gestiones orales. Sí, o sea, gestiones orales, es decir, poder accesar a los tribunales, venir a preguntar cómo está su proceso, hacer esa labor de apersonarse al juzgado y recibir esa información, sencillo, con palabras orales. O sea, no es necesario que venga un abogado, que venga asesorado por un abogado o un procurador. No, el trabajador, de hecho, acá nosotros tenemos implementadas reglas y se los comparto. Hemos decidido recientemente, lo implementamos a partir de febrero, que hay un horario de atención para los abogados y es de 1 a 3 de la tarde, a 3:30, perdón. Le estamos dando
prioridad a que vengan los abogados o sus procuradores a preguntar, a procurar por sus juicios. Fuera de ese horario hemos solicitado que no estemos hechos saber que no damos información, puesto que los notificadores también tienen que realizar tareas propias, que estar atendiendo al público retrasa la realización de esas tareas. Pero esto no quita que pueda venir un trabajador, se le atiende, se le da la explicación, se le da la información que pueda necesitar y se le dice, mire, pues en esta oportunidad se le va a atender, pero para la próxima, si puede venir usted, mejor, si es de la 1 de la tarde a 3:30 de la tarde. Si no, pues igual, pues aquí estaremos a la orden y trataremos de notificarles en el lugar. O sea, la obligación nuestra es de que las partes se enteren de lo que está siendo resuelto por el juzgado, ¿sí? Y le mandemos a notificar. Entonces, esas gestiones orales, por ahí va el tema. Dice gestión de personas jurídicas. El artículo 323 establece cómo pueden estar representadas las personas jurídicas. Acá hay algo muy importante que deben de tomar en consideración ustedes, futuros profesionales, o los profesionales que escuchan esta transmisión, y es que, de verdad, acá la ley exige, el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, exige que deben de traer el título de su representación, no fotocopia simple. Las fotocopias simples acá no se aceptan, de los títulos que acreditan la representación o la personería. Por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas puede venir un administrador único o representante legal, puede venir un gerente, un subgerente, un presidente del Consejo de Administración. El presidente del Consejo de Administración y el administrador único, por disposición del Código de Comercio, son las personas legalmente facultadas para representar en juicio a las personas, a las entidades jurídicas, ¿sí? O sea, ellos son los representantes legales natos. Por su lado están también los gerentes y los subgerentes. Estos gerentes y subgerentes, la representación legal se la tiene que conferir la Asamblea General de Accionistas o la Asamblea Totalitaria de Accionistas. Ellos, si nombran a un gerente o a un subgerente, deben de designarle legalmente facultades para que actúe en representación legal de la entidad demandada. Son los casos más comunes en el caso de las personas jurídicas. También puede comparecer un mandatario. Ojo, que acá el Código de Trabajo, en el artículo 323, exige que el mandatario deba sí o sí ser abogado. La persona, ustedes que van a asesorar a una empresa, lean, y exige el Código de Trabajo que el mandatario judicial debe de ser abogado. Ojo, que es mandatario judicial, no mandatario general. Repito, ojo con eso. El Código de Trabajo y la ley del organismo judicial exige que para representar en juicio tenga que ser un mandatario judicial. En el caso de los mandatarios judiciales, aprovechando aquí la inquietud que plantea Alexander, bueno, aquí previo Alejandro pregunta algo sobre la asesoría de los trabajadores. Nosotros no podemos darles asesoría. Lo que les sugerimos es de que si no tienen un abogado y hay una cuestión que tengan que evacuar, que vayan al Ministerio de Trabajo. Ahí hay un departamento, una dirección, corrijo, se llama Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Ellos tienen por mandato del Estado la obligación de asesorar a los trabajadores. Incluso aquí en el segundo nivel del edificio del Centro de Justicia Laboral está una oficina de ellos, o en su caso pueden ir a uno de los bufetes populares, Alejandro. Nosotros les sugerimos, mire, vaya, como tienen plazos, la ley establece que tienen plazos, nosotros no podemos asesorar, puesto que pudiésemos incurrir en alguna parcialidad o en que nuestro actuar ya no sea imparcial por estar asesorando. No podemos decirles qué deben hacer. Lo que sí les sugerimos es de que busquen o a los bufetes populares o a la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Ahí hay abogados y personas que pueden asesorarles. Lo único que sí les decimos, mire, vaya o incluso busque un abogado de su confianza, llévele esto, le damos el disco a la audiencia, le damos los papeles y dígale que tiene 24 horas para presentar esto, para pronunciarse sobre lo que esté presentando la parte demandada. O en su caso, por ejemplo, si es una excepción
dilatoria, son 24 horas. En el caso de la reconvención, vamos a aprender que ahí no hay plazo en horas, que ahí el trabajador tiene derecho a pedirle al juez que suspenda la audiencia y señale una nueva para recibir la contestación de la reconvención. Entonces, o por ejemplo, si es el patrono el que viene y en la demanda, y en la audiencia, perdón, vamos a ver que es el trabajador el que está ampliando la demanda en relación a hechos y reclamaciones, perdón, vamos a ver que o sea, en su caso le decimos, mire, usted tiene derecho a contestar la demanda en este momento, pero también tiene derecho a pedirle al juez que se suspenda la audiencia, va y le lleva esto que está presentando la parte trabajadora, busque asesoría y en su caso, pues ya el día que se señale para la audiencia, usted tendrá que responder lo que él está planteando. Entonces, o sea, esas opciones sí las damos nosotros. Y eso no equivale a estar asesorando u orientando o asesorando al respecto, ¿sí? Entonces no decimos cuáles son las opciones procesales que están establecidas. Las leyes sí lo establecen, ¿sí? Entonces, eso sí lo hacemos nosotros y a ellos tendrán que ver qué presentan. En el caso de los mandatarios, porque viene aquí al tema de las personas jurídicas, y en el anterior numeral o en el anterior ítem está gestión personal o por mandatario, igual las personas jurídicas. Repito, en el caso de las personas jurídicas son los representantes legales natos, presidente del Consejo de Administración, administrador único, representante legal, gerentes o subgerentes que hayan sido designados y les hayan sido facultados por la Asamblea de Accionistas para representar legalmente en juicio. También los administradores únicos y los presidentes del Consejo de Administración pueden otorgar mandatos judiciales para representar, para que los abogados representen. Y ojo, que los únicos que pueden ejercer mandatos judiciales son los abogados. Hecha esta reiteración, respondo a Alexander. Mira, Alexander, el punto es que acá debe de presentarse, cuando usted inscribe un mandato, usted inscribe un testimonio. Usted lleva un testimonio al archivo de protocolos. Ese testimonio es su representación. Copia simple no. Copia simple no se acepta. El artículo 45 exige que usted lleve el título de su representación. Y algo adicional para los mandatarios es que el mandato debe de estar inscrito en el registro mercantil. Es una obligación, bajo pena de que no se admita este mandato, si el mandato no está inscrito en el registro mercantil, puede rechazarse, porque es exigible en el caso de las personas jurídicas que el mandato debe de estar inscrito en el registro mercantil. Ojo, colegas abogados, ojo ustedes, futuros profesionales, deben de presentar el original, porque si usted va, yo me pregunto, porque a veces hay necesidad de no presentar el original y exigen que uno acepte fotocopia simple, ¿no? O sea, la fotocopia simple a mí no me da ninguna certeza de que ese documento sea legalmente, o sea, permita reconocer la representación. Una fotocopia simple no, puede estar alterada, yo dudo de eso y yo en lo particular no acepto acá fotocopias simples. O traen fotocopia legalizada, que es la segunda opción, o traen el título original. O sea, si usted va a ejercer, si usted va a comparecer a juicio ejerciendo un mandato, tiene que presentar su mandato. O sea, es un acto que usted está realizando en ese momento, ¿sí? En ese contexto, usted no puede tener el mandato en una oficina. El mandato no es para que usted lo tenga en la oficina, el mandato es para que usted acredite esa representación en el acto que se necesita sea realizada esa representación. Una audiencia, juicio oral, incluso acá ha habido personas que no se les ha permitido participar porque no traen ni fotocopia legalizada, mucho menos el título original del mandato. O, por ejemplo, con las personas jurídicas que no son o sea, las personas jurídicas que actúan por medio de personas humanas que les representan, ya les hablé de cuáles son las figuras que más frecuentemente se presentan, que son los administradores únicos, presidentes de consejo de administración, los gerentes y subgerentes. Ellos su nombramiento tiene que estar contenido en un acta notarial de nombramiento. Si lo exige el Código de Comercio, así lo exige el Código de Notariado. Acta notarial de nombramiento. O sea, la ley es clara, es el original.
y esa acta notarial tiene que estar inscrita ante el registro mercantil. Que mire que no me dio tiempo, ese no es problema nuestro. Que mire que disculpe que solo traigo, que solo traigo fotocopia, disculpe, no. Usted tiene que traer porque usted está actuando. No puede haber otra persona ejerciendo esa representación. O sea, usted tiene, si va a actuar, usted acredite y presente el documento. Y exigimos, incluso, repito, ha habido casos en donde las personas jurídicas se quedan fuera. ¿Sí? Se quedan fuera y no es culpa nuestra. Y es que la ley, repito, exige que se presente el título. Y nosotros aquí sí somos muy exigentes y meticulosos. De hecho, acá el secretario del juzgado es el que verifica la presencia de las partes. Incluso él, antes de que yo instale o entre a la audiencia, él verifica si hay alguien que no acredita documentalmente, simple y sencillamente se le invita a salir y se sale. No hay para dónde, ¿sí? Por acá vamos a concluir, chicos. Solo voy a acá responder sus saludos y sus preguntas porque ya nos va avanzando el tiempo y por ahí casi nos quedan un poquito más de 5 minutos. Permítanme que este aparato... Ahí está. Bueno, vamos a responder a sus preguntas y a sus saludos. Rubencito, Chinito, primero hoy nos platicamos en un rato. Hernán Florián, gusto saludarle. Ángeles, Rachel, muchas gracias. Ahí primero yo subiré el material, Rachel. Oye, Araceli, ya hablamos sobre el tema del acoso y lo que pudimos aportarte en torno a tu inquietud. Gracias, Cari, por la sugerencia que es la ley contra la violencia, la ley contra el femicidio, es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ese es el nombre de la ley, si no mal recuerdo. Violencia contra todas las formas de discriminación de la mujer, también creo que hay, de hecho, un convenio de la Belén do Pará, creo que es el nombre del convenio con el que se conoce comúnmente, es esta Convención Americana de Violencia, de Erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Rachel Selvin dice, Lick, perdone, ¿y hay alguna figura en la que encuadre la tardanza en el pago de los salarios? Bueno, de hecho le cuento, según el artículo 79 del Código de Trabajo, vea usted la literal A, si no mal estoy, el artículo 79 es el artículo que regula las causales por medio de las cuales un trabajador puede darse por despedido en forma indirecta justificada. Artículo 79. Son causas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte a cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. O sea, el no pago del salario, según el artículo 79 del Código de Trabajo, literal A, faculta al trabajador a darse por despedido. Y esto implica que deben de pagarle indemnización y daños y perjuicios. Estefanía, bueno, mencionaba el 292. Gracias, Araceli, por la referencia. Axel Armando dice que artículo dijo en cuanto al caso postmortem 85. Gracias, Isaías. Dice Alexander, bueno, en el caso de la empresa portuaria, aquí que hablábamos de los sindicatos, cuando existe más de uno en las organizaciones, en los centros de trabajo. Gracias, Gaby. Gracias, Marlen, gusto saludarte igual. Hola, Marisol, qué gusto saludarte igual, un abrazo. Ya se puso en contacto conmigo tu muchacho, ¿viste? Y primero Dios, veremos si puedo acompañarlos el día miércoles en la actividad. Un abrazo, ¿sí? Cuídate, cualquier cosa me escribes. Luis Coronado, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo, cuánto tarda un juicio laboral? Bueno, depende, pero por ejemplo hay casos en los que cuando hay buena fe y se tramita rápido y incluso se llega a un arreglo o conciliación, pues puede ser hasta en 6 meses, pero también hay casos mucho más largos y demandas mucho más longevas. Yo tengo un caso del año 2004, imagínense, ya van a ser 17 años, casi 18 años de que lo están tramitando. Triste, pero es la realidad. ¿Es posible ir a la primera audiencia? Sí, es posible. Y una gestión, ya expliqué acá a Stanley, a tus órdenes. Alejandro, licenciado en una audiencia, si el trabajador no tiene abogado, tiene abogado con quién puede asesorarse, ya les orienté sobre a quién tiene o a dónde puede acudir. Dice, cuando
cuando un licenciado se está personando en el proceso, por ejemplo, cuando sustituyen a un mandatario, ahí acreditan personería o calidad si al acompañar el documento necesario que sea el original o fotocopia legalizada. Cuando se están apersonando al juicio, puede ser fotocopia legalizada. En las audiencias, cuando se están apersonando, lo idóneo es que presenten el original, Alexander, ¿sí? Eh, Luego dice, bueno, o bien copia simple no, ya aclaramos que la copia simple no es admisible. Carigali dice, Lee, cuando en un lugar de trabajo se utilizan grabaciones para perjudicar a una persona, este tipo de delito es laboral. Cuando no se le dijo a la persona que sería grabada, la sanción sería para el que difundió la grabación o para la persona que habló y no se le dijo que sería grabada. Como el caso se dio en un entorno laboral, se puede presentar una denuncia de tipo laboral. Ay, güey, está un poquito complicado, habría que analizar. Eh, pues no ahorita no me viene a la mente, lo único que puedo decirte que hay por disposición constitucional una las comunicaciones o conversaciones no pueden ser difundidas, hay prohibición constitucional a menos de que sean obtenidas, a menos de que sean obtenidas con autorización de juez competente, creo que es el artículo 25 de la Constitución, habría que ver eso. Pues habría que analizar en su caso, pensemos que esta grabación pueda ser reportada como prueba en un juicio, puede impugnar usted y pedir la nulidad de esa prueba porque es falsa o porque es nula o porque es por falsedad, por impugnar esta prueba. Ay, se me ocurre ahorita esto, aunque la impugnación, pues se habla de impugnación de documentos. Bueno, en su caso habría que determinar si la prueba es contraria a derecho, es decir, si fue obtenida ilegalmente, y pedirle al juez que la rechace porque es contraria a derecho. Eso puede hacerse. Habría que analizar el contexto en el que se pueda estar presentando estas estas pruebas. Yo he tenido casos en donde pues presentan como prueba grabaciones de cámaras de seguridad. La gente sabe que ahí hay cámaras de seguridad y en áreas donde pues el trabajador incurre en alguna situación perjuiciosa para el patrono, pues he tenido casos en donde se presentan esas grabaciones, ¿sí? Entonces, pues es de considerarlo. A la orden Alexander, le perdone las 4 personas para representación. Bueno, los que pueden acudir en representación legal de una entidad son lo más común, el administrador único, el presidente del consejo de administración, algún gerente o algún subgerente. Pueden ser designados en el caso de los, bueno, de hecho todos son designados por la Asamblea General de Accionistas. Ellos determinan si se establece un cuerpo como un consejo de administración y el presidente es el representante legal, o bien solo la representación lisa o neta es del administrador único. ¿Sí? Entonces, si no, pues ahí depende de lo que hayan considerado en la sociedad, en la escritura constitutiva de la sociedad. También en dichas escrituras a veces se coloca que se puede designar gerentes o subgerentes para representar legalmente en juicio a las entidades, ¿sí? Carla, a tus órdenes, Carla. Alejandro, ¿qué día da clases? Alejandro, yo doy clases los días lunes y miércoles. En alguna ocasión, pues también hay alguna transmisión muy especial o particular por algún tema. De hecho, mañana se estará transmitiendo una entrevista que hice para una organización de mujeres abogadas en Quetzaltenango. Por ahí, pues ya hay alguna difusión en Facebook. Por ahí voy a compartirles para que puedan ver mañana en esa transmisión, en esa entrevista. Se estará hablando sobre los contratos 022 y los 029, por si a alguno le interesa y puede verla también, ¿sí? Naeli, igual es un gusto. Yamile, gusto saludarte, igual, qué bendición verte por acá. Ariel Medina dice cuánto tiempo de retraso habría que tener el pago para tomarse como despido indirecto. Pues la ley no establece plazo, Ariel. Dice cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha. Dice en la fecha y lugar convenidos. Ojo, que hay algo importante, vean. Hay que tomar en consideración, Ariel, que el artículo 260, y ahorita les digo, para tener un plazo de referencia,
El artículo, aquí está, 261. Dice, gracias Luis, el artículo 261 Ariel dice, los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben el término de 20 días hábiles. Aquí, ok. Lo traigo a colación porque, de acuerdo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo puedes dar de espera? Pues yo consideraría que el tiempo máximo serían estos 20 días hábiles. Estamos hablando de un mes, días más, días menos, que establece el 261. Porque si tú no dices nada o no haces nada porque no te pagan tu salario, estás aceptando tácitamente esa condición. Y vencido este plazo de 20 días hábiles, ojo, ya no puedes alegar esa situación para darte por despedido. Entonces consideremos que sería el plazo máximo de 20 días hábiles. Luis Coronado, buenas noches. ¿Qué pasa si está emplazada una empresa y despiden a un trabajador? Pues tiene que pedir su reinstalación, Luis. El artículo 380 establece que si un trabajador fue despedido sin que el patrono tuviera autorización del juez que conoce el conflicto colectivo de condiciones de trabajo, de carácter económico social, debe plantearse la denuncia de reinstalación, no es incidente de reinstalación, aclaro, denuncia de reinstalación para que se resuelva dentro del plazo que establece la ley. Luis, gracias Luis, muchas gracias por la corrección, ¿sí? Tel Pérez dice, Lee, gracias por compartir sus conocimientos, a las órdenes, Tel, un abrazo, y Ariel igual, muchas gracias. Bueno chicos, que Dios me los bendiga, Dios primero, nos vemos el día miércoles y Dios primero comentemos un triunfo de comunicaciones y de nuestras chicas del equipo sub-20 que también nos están representando y están a un par de juegos de clasificar a un primer campeonato mundial de fútbol categoría sub-20. Mis mejores deseos a las jovencitas que están participando, creo que en Puerto Rico o en República Dominicana, en este premundial. Estamos a 2 partidos, Dios primero, de una clasificación al mundial y eventualmente pues a mi equipo, el equipo de mis amores, al Comunicaciones, pues Dios primero salen adelante, mañana martes también de su visita, salen bien de su visita al New York City, y mi querido Real Madrid también, a la Madrid, Dios primero pues salimos adelante contra el París. Un abrazo chicos, que Dios me los bendiga a todos ustedes, que Dios me los guarde, cuídense y primero Dios nos vemos el día miércoles a las 5:30 de la tarde, cuídense.